Bien, hermanos, comenzamos la siguiente serie de temas. Esta serie va enfocada a las fiestas de Dios. Si usted quiere entender correctamente las fiestas de Dios, tiene que ver toda la serie. Empezaríamos con este tema y el título de este tema, que es el primero, sería ¿cómo es Cristo el sacrificio de Pesaj y de expiación? El subtítulo de este tema sería el día 14 de Pesaj, Dios nos libra de la muerte, y el primer día, 15, de panes sin levadura, Dios nos libra de la esclavitud. Y vamos a comenzar desde el principio, hermanos, conociendo el significado de Pascua. En Éxodo capítulo 12, verso 11, dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Dios. Significado de Pascua es el Strong H6453 con raíz primaria en H6452. Este es el que nos interesa más, la raíz primaria. Esta significa brincar, saltar encima. Significa también librar. Y esto fue lo que hizo el heridor cuando pasó por encima de las casas de los israelitas y no entró la muerte en sus casas. Y esto es lo que está aquí mismo en Éxodo 12, en el verso 23. Dice: porque Dios pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Dios aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La palabra pasará aquí es precisamente la raíz primaria de Pascua, es el H6452, que ya vimos que significa brincar, saltar encima. Y vea cómo dice el verso 27. Dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Dios, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ahí está el significado de Pascua, donde dice que los libró, que libró nuestras casas, y en la palabra donde dice el cual pasó por encima, en la palabra pasó igual está el Strong H6452, que significa saltar encima, y aquí mismo nos da el significado. Este es todo el significado de Pascua: brincar, pasar por encima de los israelitas y librarlos de la muerte. Y como sabemos, Pascua tiene una importancia diferente a las demás fiestas, pues porque es la única fiesta que, si no se celebró por alguna razón válida, y repito, tiene que ser una razón válida, si no se celebró en el mes primero, hay oportunidad de celebrarse en el mes segundo, lo que es llamado en hebreo Pesach Sheni, que significa segundo Pesaj. Este está en Números, en el capítulo 9. Voy a leer de los versos 1 al 5. Dice: habló Dios a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Dios a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Aquí es claro en que celebraron Pesaj en el desierto del Sinaí. Esto por todos aquellos que dicen que las fiestas solo se celebran en la tierra de Israel. No, no es así en la Biblia. Aquí los israelitas celebraron Pesaj en el desierto del Sinaí, no en la tierra de Israel. Y de hecho la primera Pascua que celebraron, el primer Pesaj, lo celebraron en Egipto, en sus casas, porque los postes de sus casas fueron los que pintaron con la sangre del cordero. Y durante 40 años celebraron Pesaj en el desierto, no en Israel. Y hoy se celebra
fuera de Israel igual que dentro de Israel. Solo se hace memoria, se conmemora igual que como lo hacen en la tierra de Israel. ¿O acaso cree que en Israel se hace algo más que solamente hacer memoria de estas fiestas? No, se hace lo mismo. Se conmemora igual que nosotros lo podemos hacer en donde quiera que habitemos. Y volviendo a Números, en el verso 6, que es el verso que seguía del capítulo 9, dice: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Este es el Pesach Sheni, el que estamos viendo en Números, o segundo Pesach. Y es claro que los que están inmundos a causa de muerto no pueden celebrar Pesach, tienen que esperar al segundo mes. Aquí mismo los versos 7 al 11 dice: y le dijeron aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Dios a su tiempo entre los hijos de Israel? Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Dios acerca de vosotros. Y Dios habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará Pesach a Dios en el mes segundo. Ahí está, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. La celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Lo mismo para los que estén lejos, igual que para los que están inmundos por muerto y que no hayan podido celebrar Pesaj. Igual tienen que esperar al segundo mes, y hay que tomar en cuenta que para este tiempo, igual que hoy, ya no se trataba del Pesaj donde son librados del heridor, y sigue diciendo que se haga el día 14 entre las 2 tardes, y sigue diciendo que se coma con panes sin levadura y con hierbas amargas. El verso 12 dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. Repito, este ya no es el Pesaj donde son librados del heridor, y sigue diciendo que no se deje del animal sacrificado para la mañana y que no se quebre hueso suyo, y que se celebre conforme a todos los ritos de Pesaj. El verso 13 dice: mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar Pesaj, la tal persona será cortada de entre el pueblo. Ponga atención en esto. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Dios, el tal hombre llevará su pecado. Es claro también, si alguien no celebra Pesaj o cualquiera de las fiestas de Dios sin un motivo válido, esa persona es cortada del pueblo. Lo dice claramente la Biblia. Y nosotros aplicamos la Biblia como la Biblia lo dice, con el entendimiento correcto de lo que dice. No aplicamos la Biblia con interpretaciones de hombres. Y aquí es claro en decir que quien no celebra Pesaj llevará su pecado. Así que nada de que no la celebro porque algo no me pareció, o porque algo no me gustó, o porque tal hermano me hizo mala cara, porque tal hermano dijo tal cosa, o por capricho. Nada de esto es un motivo válido para no celebrar Pesaj. Si no se celebra, ahí lo dice muy claro, usted llevará su pecado y será cortado del pueblo. Así está en la Biblia, y las reglas en esta escuela son las que están en la Biblia. Y repito, Números capítulo 9, verso 2, dice que hagas la Pascua a su tiempo. Éxodo capítulo 12, verso 6, dice cuál es ese tiempo, el día 14, y el cordero se sacrifica entre las 2 tardes. Y Deuteronomio capítulo 16, verso 6, dice dónde es entre las 2 tardes. Dice que es a la puesta del sol. Nada de que entre las 2 tardes es a las 3 de la tarde donde dice tal rabino. Es donde diga la Biblia. Si sigue a un rabino, a un sabio judío, sigue a hombres, no a la Biblia. Y la Biblia dice que el sacrificio del animal es entre las 2 tardes, y la misma Biblia dice que entre las 2 tardes es la puesta del sol. En la Biblia es claro.
sin seguir palabra de hombre ni interpretaciones de hombre. Ahora, hay también quienes tratan de juntar la fiesta de Pesaj con panes sin levadura. Y sí, las dos se pueden llamar igual, porque en ambas se utilizan los panes sin levadura. Sí se pueden llamar igual, pero no se pueden juntar. No podemos decir que son la misma. ¿Por qué? Porque en el momento que digamos que estas dos fiestas son una o que son la misma, entonces ya no tendríamos 7 fiestas en Levítico 23. Y sabemos que deben ser 7 fiestas en Levítico 23. Tan solo el número 7 nos da bastante revelación. Incluso el simbolismo en la misma menorá nos dice que son 7 brazos, 7 fiestas, no 6. Así que no las podemos juntar, aunque sí se pueden llamar igual. Esto es importante también, pero de esto veremos más en el siguiente tema. Aquí el punto es que son 2 fiestas separadas. Y podemos hacer más clara la separación sabiendo que en ambas fiestas hubo sucesos diferentes, por lo que en estas 2 fiestas se conmemoran cosas diferentes. ¿Qué se conmemora el día 14 de Pesaj y qué se conmemora el primer día 15 de panes sin levadura? Claro, el día 14 se conmemora que el pueblo de Dios fue librado de la muerte o del heridor. Para lo que repito, Éxodo capítulo 12, verso 27, donde dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Dios, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Ahí está, pasó por encima, libró nuestras casas. Esto es lo que se conmemora el día 14. Esto pasó el día 14, no el día 15. Precisamente por esto, Pesaj o Pascua, el significado es pasar por encima, brincar, librar. Ya vimos el significado. O podríamos preguntarnos, ¿el día 15 pasó el heridor por encima de las casas de los israelitas? Claro que no. Entonces, el día 15 no podemos conmemorar esto, no podemos conmemorar el ser librados. Sí somos libres, pero ahí es librar, que no es lo mismo que liberar. Esto de librarlos del heridor solo pasó la noche del día 14, no la noche del día 15. Pero entonces, ¿qué se celebra el día 15? Claro, el día 15 se celebra que sí fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Esto fue el día 15, primer día de panes sin levadura. El día 15 fue el primer día que acamparon ya en las orillas de Egipto de ese tiempo, después de haber caminado desde la mañana, que salieron desde sus casas, el día 14, porque salieron hasta la mañana del día 14, porque debían cumplir un mandamiento ese día, que solo era para ese día. Y el mandamiento es que no salieran hasta la mañana. Y el mandamiento precisamente era que no salieran hasta la mañana, porque fuera de sus casas estaba pasando el heridor, la muerte. Había muerte fuera de sus casas. Por eso el mandamiento era de que no salieran hasta la mañana. Mandamiento que está en el verso 22, donde dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahí está, es un mandamiento y tiene su porqué, porque fuera de sus casas había muerte, era la muerte de los primogénitos, y el heridor estaba pasando por las casas de los egipcios. Repito, este mandamiento solo era para ese día. Hay que diferenciar, discernir y separar qué fue solo para ese día y qué son mandamientos para celebrar nosotros Pascua hoy. Desde esa mañana caminaron todo el día, desde esa mañana que salieron de sus casas, cargando sus cosas y acarreando ganado. Caminaron aproximadamente 12 horas hasta la puesta del sol, donde terminaba ese día 14.
y comenzaba el día 15. Este día acamparon en Sucot. Lo dice ahí mismo en el verso 37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Con este reposo cumplían el mandamiento de Dios de reposar el día 15. Y a este día es al que el Nuevo Testamento le llama reposo de gran solemnidad. En Juan capítulo 19, verso 31. Dice entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Es día de reposo. Esto es lo que nos va a ayudar mucho a diferenciar el día 14 del día 15. El día 14 de Pesaj no es reposo y el primer día 15 de panes sin levadura sí es reposo. Es el llamado reposo de gran solemnidad. Añadimos 3 razones por las que reposaron en este día. Por supuesto, la primera y la principal era cumplir con el mandamiento de Dios que les dice que reposen en este día. Mandamiento que está ahí mismo en Éxodo 12, en los versos 15 al 17. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Ninguna obra se hará en ellos en estos días. Solo pueden preparar lo que van a comer. Y dice, guardaréis este mandamiento por costumbre perpetua. Esto está en el verso 17. Dice, porque en este mismo día los saqué de la tierra de Egipto. Esto fue el día 15, no el 14. El 14 no fueron sacados de Egipto. Si así fuera, el heridor pasó el día 14, pero si ya estaban fuera en este día, ya no tendría caso hacer todo lo del cordero y pintar con la sangre sus casas. ¿Para qué? Si ya no estaban dentro de Egipto los israelitas cuando pasó el heridor, que fue el día 14. Pero no fue así. El día 14 aún estaban dentro de Egipto. El día 14 no se celebra la salida de Egipto. ¿Cómo podrías celebrar que te sacaron de Egipto cuando aún estás dentro de Egipto? No, el 14 se celebra que dentro de Egipto fueron librados del heridor. Esta es una clara separación entre la celebración del día 14 y la de los 7 días que comienzan a partir del día 15. Y otra razón, la segunda razón por la que reposaron el 15, es que los egipcios los echaron deprisa, tanto que no habían tenido tiempo ni para prepararse comida, como está en el verso 33 y el verso 39. Y la tercera razón por la que reposaron ese día 15 fue porque ya tenían todo el día caminando, cargando sus cosas y acarreando ganado, desde la mañana que salieron de sus casas, como ya lo vimos en el verso 22. Hay que tener en cuenta cómo salieron los israelitas. Ellos iban caminando, llevaban niños. Dice la Biblia que eran una gran multitud y que llevaban muchísimo ganado, como lo leímos en los versos 37 y 38. Dice que eran más de 600,000 hombres, sin contar a los niños, más muchísimo ganado. Y caminaron todo el día 14 hasta la puesta del sol. A la puesta del sol terminaba el día 14 y comenzaba el día 15. Y habiendo caminado todo el día con ganado, cargando todas sus cosas e incluso cargando con lo que le quitaron a los egipcios y sin comer, ya tenían que descansar. Y por supuesto, principalmente porque tenían que cumplir el mandamiento de Dios de reposar el día 15. Y así lo hicieron. Descansaron acampando en Sucot el día 15, que es el primer día de los 7 días de panes sin levadura. En resumen, hasta aquí, ¿qué se celebra el 14 de Pascua y qué se celebra el 15 de panes sin levadura? Así es, el 14 se celebra que Dios los libró de la muerte y el 15 se celebra
que Dios los liberó de la esclavitud. Y repito, hay que diferenciar la palabra libró de liberar, no son lo mismo. En el verso 27 ya vimos que habla del día 14 y dice que Dios pasó por encima de las casas de los israelitas cuando hirió a los egipcios y dice que libró nuestras casas. El día 14 es el día en que son librados, protegidos de la muerte. Y el día 15 son liberados de la esclavitud. Este día son sacados de Egipto. Y por esto, este día que comienza por la noche es noche de guardar para Dios, como está en los versos 41 y 42. Dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Dios salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Dios, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Se da cuenta que lo sacó en la noche. ¿Cuál noche? En la noche donde empezaba el día 15. Y repito, no es lo mismo librar que liberar. Librar es ser protegido de algo que viene, de la muerte que venía, del heridor. Y liberar es liberarte de algo que ya te tiene atrapado o cautivo. Es ser liberados de la esclavitud en la que ya estaban. Y algo importante, en ambas cosas hay salvación, pero en una es salvación de algo que viene y en la otra es salvarte, rescatarte de algo que te tiene atrapado, la esclavitud en la que estaban atrapados por los egipcios. En Éxodo, ahí mismo en el capítulo 12, en el verso 12, habla de una noche y el verso 42 habla de otra noche. Estas dos noches son una seguida de la otra. Es la noche del 14 y la noche del 15. Y la diferencia es que una noche es reposo, se guarda, y la otra no. En el verso 12 habla de la noche en la que el heridor pasará hiriendo a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y el verso 42 habla de la noche de guardar, noche en que Dios saca a los israelitas de Egipto, de la esclavitud de Egipto. El día 15, repito, empieza por la noche. Ya estaban fuera de Egipto y ese día reposaron. Y tenían que hacerlo porque desde antes de salir de Egipto ya tenían ese mandamiento de que debían reposar el día 15. Porque todos los mandamientos para Pesaj y panes sin levadura, Dios los dio desde antes del día 10 de ese mes. Porque si no, ¿cómo les diría a Dios que aparten un cordero el día 10 si ya hubiese pasado el día 10? No, todos estos mandamientos e instrucciones las reciben antes del día 10. Y con todo esto, hasta aquí podemos ver que el sacrificio del animal de Pesaj representa salvación, libertad y liberación por medio de la sangre de un cordero. Pero no vimos que significara perdón ni expiación de pecados. Si así fuera, entonces el animal de Pesaj ya no se podría sacrificar y ya no se podría comer carne de cordero en este día. Y nos encerraríamos nosotros mismos porque entonces ya no podríamos cumplir con el mandamiento de comer la carne de cordero asada al fuego, como lo pide Dios en Éxodo capítulo 12, verso 8. Para cumplir esto, el animal de Pesaj se tiene que seguir sacrificando. De lo contrario, ¿cómo cumplimos el comer la carne de cordero asada al fuego en Pesaj? O la carne que fuera, aún y utilizara carne de pollo o piernas de pollo. Se tiene que hacer el sacrificio de un animal para las fiestas de Dios. Y si es para las fiestas de Dios, es un animal sacrificado en ofrenda a Dios. Para comer carne asada al fuego en Pesaj, repito, es claro que tiene que haber un sacrificio de un animal. Y si es para Pesaj, que es fiesta de Dios, entonces sí se siguen haciendo sacrificios para Dios, para sus fiestas.
Solo hay que entender que los sacrificios que ya no se hacen para Dios son los que son para perdón de pecados. Estos son los sacrificios y ofrendas por el pecado que Cristo hizo cesar a la mitad de la última semana 70 de Daniel, cuando fue su sacrificio, como está en Daniel capítulo 9, verso 27. Y en Hebreos capítulo 10, versos 4 al 9, dice muy claro que los sacrificios de animales, lo que no pueden quitar son los pecados. Todo sacrificio de animal que se hacía por los pecados son los que quitó Cristo. Ahí mismo lo dice y lo repite una y otra vez. Por ejemplo, dice el verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Recuerde que el sacrificio de Cristo fue para expiación. El verso 8 dice, diciendo primero, esto es lo primero que vino a quitar Cristo. Aquí habla de los sacrificios por el pecado. Lo primero eran sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado. Esto es lo que quitó Cristo, porque dice, no quisiste esto, ni te agradó. Y dice las cuales cosas se ofrecen según la ley. El verso 9 dice, quita lo primero, quita los primeros sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado que no quisiste y que no te agradaron. Quita eso y establece esto último, que es el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo es el último que se hace para perdón de pecados. No hay otro sacrificio que se pueda hacer después del sacrificio de Cristo por el perdón de pecados. Los sacrificios de animales son los que no pueden quitar los pecados, pero hay más sacrificios de animales que no se hacen para perdón de pecados. Se hacen en ofrenda a Dios, en acción de gracias. Hay sacrificios en ofrenda de paz. Hay sacrificios en ofrendas voluntarias. Se tiene que conocer bien la ley para entender todo esto y para entender por qué el sacrificio del animal de Pesaj sí puede seguirse haciendo hoy. Pero este no es tema de la ley, este es tema de Pesaj. Con lo que repito, si Pesaj lo queremos cumplir como lo pide Dios, con carne asada al fuego, tiene que haber un sacrificio de un animal para esta fiesta. Y ese sacrificio tiene que ser un cordero si queremos cumplir la fiesta como lo pide Dios, con carne de cordero asada al fuego. Y si es un sacrificio para una comida de una fiesta de Dios, pues es un sacrificio ofrecido a Dios en sus fiestas. Y los sacrificios de todo animal para el perdón de pecados, desde el primer animal sacrificado, todo eso era sombra de los bienes venideros que traería Cristo con su sacrificio. Como está en Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Vea, habla de los sacrificios que se hacen cada año. Se trata de los sacrificios de Yom Kippur para expiación o perdón de pecados. Y lo podemos confirmar en todos los evangelios, en Lucas 22, verso 20, en Marcos 14, 24, en Mateo 26, 28. De hecho, aquí en Mateo lo dice muy claro. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces sí, el sacrificio de Cristo cumple con los sacrificios de Yom Kippur, claro, y mucho más. Tiene alcances que aún no hemos alcanzado a comprender. Y la remisión de los pecados se recibe en el bautismo correcto, precisamente en el nombre de Cristo. Y el bautismo se realiza hasta que se recibe el conocimiento de la verdad. Después de esto, si volvemos a pecar, ya se toma como pecado voluntario. Y por este pecado ya no queda más sacrificio. Del pecado voluntario no nos justifica el sacrificio de Cristo. Vea cómo dice en Hebreos, en el capítulo 10, que es el mismo en el que estábamos, en el verso 26, dice,
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice muy claro, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pecar voluntariamente es pecar después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Por este pecado, lo dice ahí claramente, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. Dice el verso 27, juicio para el que sí, tenemos el mejor abogado, pero qué necesidad de ir a juicio de pecado voluntario, qué necesidad de ir a esa horrenda expectación de juicio, como lo dice el verso 27. Ese juicio se puede evitar y esa horrenda expectación también. ¿Cómo? Con no pecar voluntariamente. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué entonces el sacrificio de Cristo, si fue para perdón de pecados, por qué no se realizó en Yom Kippur? Como ya lo vimos, el sacrificio de Cristo cumple con el sacrificio de Yom Kippur que se hacía cada año, como lo vimos ahí en Hebreos 10. Cumple con esto, abarca esto y mucho más. No podemos decir que el sacrificio de Cristo no fue para expiación y perdón de pecados. Ya vimos y lo mostramos con la Biblia. Así es. Y aún en Hebreos capítulo 9, versos 11 al 12, ahí dice claramente que el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, cumple con todo sacrificio hecho por los pecados, con esos sacrificios de Yom Kippur, donde se sacrificaban machos, cabríos y becerros, como dice ahí, incluso con el sacrificio de la vaca roja, como lo dicen los versos siguientes, versos 13 y 14, con todo sacrificio que se hacía para perdón de pecados, Cristo cubre todo eso y más. En todo esto solo tenemos que entender, y repito, entender, no solo leer, porque es más difícil entender que leer. Leer es fácil, pero tenemos que entender que el día de expiación nunca se quitará de la tierra ni de la humanidad. La humanidad siempre tendrá la bendición de tener un día para expiación, pero no es lo mismo que la humanidad tenga un día de expiación a que la humanidad tenga un sacrificio de expiación. Voy a repetir esto. No es lo mismo que la humanidad tenga un día de expiación a que la humanidad tenga un sacrificio de expiación. El sacrificio de expiación ya fue hecho por Cristo, pero un día de expiación siempre lo debe tener la humanidad. Dios no le quitaría esa bendición a la humanidad de ese sagrado día donde vienes, te arrepientes, te afliges y buscas el perdón de Dios. Y esta es la razón de que este día, Yom Kippur, esté entre las fechas que aún no tienen su cumplimiento profético, porque este día, Yom Kippur, es para siempre. La humanidad siempre tendrá la bendición de un día al año en el que puedes venir, arrepentirte, afligirte y buscar el perdón de Dios. Este día sigue hoy y seguirá activo siempre. Y con activo me refiero a que no es un día donde solo se hace memoria o solo se conmemore. ¿De qué haríamos o hacemos memoria de este día? ¿Del arrepentimiento, la aflicción y el ayuno que se hacen en este día? No. Desde que fue establecido este día para arrepentimiento, aflicción y buscar el perdón de Dios, esto es lo que se hace en este día. En este día no recordamos el ayuno, lo hacemos. Y la humanidad lo hará siempre en este día. En este día no hacemos memoria de la aflicción, nos afligimos en este día. Y la humanidad siempre se afligirá en este día. Y en este día la humanidad por siempre buscará el perdón de Dios y reconciliarse con Dios. La diferencia es que desde el sacrificio de Cristo se acude al sacrificio de Cristo para pedir perdón, ya que el sacrificio de animales no pueden quitar los pecados, como ya lo vimos. Y esta es la razón por la que el sacrificio de Cristo
no debía ocurrir en Yom Kippur. De este día nunca se hará memoria. En este día se seguirá haciendo por siempre lo que en este día se hace. En las fiestas, en Levítico 23, en el verso 27, habla de esta fiesta y dice: el día de expiación afligiréis vuestras almas. Eso se hace y se seguirá haciendo por siempre, no solo se recuerda. El verso 28 dice que es día de expiación para reconciliarnos con Dios. Esto se ha hecho desde que existe este día y se seguirá haciendo por siempre. Repito, la única diferencia es que hoy, desde que Cristo hizo su sacrificio y por siempre, se acude y se acudirá ahora al sacrificio de Cristo, ya no al sacrificio de animales. Acudimos al sacrificio de Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados con el sacrificio de Cristo, ya no con el sacrificio de machos cabríos, de carneros y del becerro, que son los sacrificios que se hacían en Yom Kippur. Es como el bautismo. El bautismo, así como el día de Yom Kippur, nos dan un nuevo inicio sin pecado. Nos limpian del pecado. Es como resetear, como tener un inicio nuevo, habiendo sido perdonados nuestros pecados. Pero el bautismo no lo podemos estar repitiendo porque también sabemos que hay un solo bautismo. Pero el día del perdón no solo sí lo podemos repetir cada año como ya lo vimos, lo debemos repetir y hacer cada año como lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo hoy. Esta es una maravillosa oportunidad y bendición que Dios nos da, el tener siempre y por siempre un día en el año en el que podamos buscar su perdón. Es como si nos diera un bautismo al año en el que somos perdonados de nuestros pecados, pero sin olvidar que para el pecado voluntario ya no hay sacrificio. Y repito, esta es la razón de que este día, Yom Kippur, esté entre las fiestas que aún no tienen su cumplimiento. El día de Pesaj o la fiesta de Pesaj no es el día de expiación, pero el sacrificio de Cristo sí fue para expiación. El sacrificio de Cristo cumple con el sacrificio del cordero de Pesaj y con los sacrificios de los 2 carneros, el becerro y los 2 machos cabríos de Yom Kippur, incluyendo incluso al macho cabrío que se dejaba libre en el desierto. Cristo da cumplimiento a todo sacrificio que se hace por el perdón de pecados. Veremos cómo cuando sea el tiempo de ver el día de Yom Kippur. Aquí el punto es que todo esto no quita el día de expiación. El perdón por los pecados cometidos en todo el año se seguirá buscando siempre cada año. ¿Cuándo? En el día de Yom Kippur. Dios nos da esa maravillosa oportunidad de tener un día al año en el que podemos buscar su perdón y al mismo tiempo, por todo esto, el sacrificio de Pascua sí se debe y se puede seguir haciendo porque el sacrificio de Pascua no es el sacrificio de Yom Kippur. El sacrificio del cordero de Pesaj no es para perdón de pecados. El sacrificio de Cristo sí, pero el sacrificio del animal no. Y el sacrificio de Cristo quitó los sacrificios de animales, pero solo los que se hacían para perdón de pecados. Por esto, en Yom Kippur ya no se sacrifica animal, pero sí nos arrepentimos y nos afligimos y buscamos el perdón de Dios en ese día, acudiendo al sacrificio de Cristo, no a sacrificios de animales, porque ese día sí es para perdón o expiación de pecados, pero el sacrificio del animal de Pesaj no es para perdón de pecados, este se debe seguir haciendo. Y no me refiero a que usted sacrifique el animal, es claro que hoy no tenemos templo para hacerlo ahí, pero sí se debe comer la carne de cordero asada al fuego, con hierbas amargas y panes sin levadura. Todo esto son mandamientos de Dios para esta fiesta. Están ahí mismo en Éxodo 12, pero en el verso 8 es donde dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Mira, ahí está, carne asada al fuego. Dice, y panes sin levadura. Dice, con hierbas amargas lo comerán.
Y como lo vimos, lo repite también en Números capítulo 9 en el verso 5, que ya lo vimos, ya lo leímos, donde dice que la celebran y la comen en el desierto del Sinaí, no en Israel. Y en los versos 11 y 12 también vimos que sigue diciendo que se coma con panes sin levadura, con hierbas amargas. Incluso dice que no se deje del animal sacrificado para la mañana. Dice, ni quebraréis hueso suyo. Y dice, conforme a todos sus ritos de Pesaj la celebrarán. El verso 3 dice, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebrarán. Así se debe celebrar Pascua si usted quiere ser obediente a Dios. Sabiendo todo esto y teniéndolo en cuenta, repasemos en resumen la conexión de las fiestas de Dios con Cristo. Número 1. Cristo trae la salvación y la liberación en Pesaj. Número 2. Cristo es el pan sin levadura porque Él es sin pecado. Número 3. Cristo es los primeros frutos de la resurrección. Número 4. Cristo da el Espíritu Santo en Shavuot o Pentecostés. Número 5. Cristo viene a reinar a la tierra con sonido de trompeta el día de trompetas, Yom Teruah. Número 6. Cristo hizo su sacrificio para expiación y perdón de pecados, siendo Él el Cordero que quita el pecado del mundo. Es Yom Kippur. Y número 7. En Sukkot se celebrará sus bodas. En Éxodo capítulo 12, verso 29 dice, y aconteció que a la medianoche, esta es la medianoche del día 14, dice, Dios hirió a todo primogénito en Egipto. El verso 30 dice, y se levantó Faraón esa noche. Sigue siendo la noche del 14. Verso 31 dice, y esa misma noche del 14, Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Los hizo llamar la noche del 14. Y esa noche les dijo, salgan de medio de mi pueblo, ustedes y todos los hijos de Israel. La noche del 14 les dice Faraón que salgan y salen hasta que amanece. Pues ya vimos que tenían el mandamiento de no salir hasta la mañana. Muy temprano, en las primeras horas de la mañana del día 14, salen y empiezan a caminar todo ese día hasta la puesta del sol de ese día. Repito, caminan alrededor de 12 horas y llegan a las orillas o límites de Egipto de aquel tiempo. Llegan a Sukkot y acampan ahí para guardar el día de reposo. Y ese día es el día que Dios los sacó de Egipto. Por lo que ese día, que comienza por la noche, es noche de guardar, como ya lo vimos en el verso 42. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y Juan 1:29 dice que Juan vio a Cristo, que venía a él, y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, la señal con la que serían librados de la muerte fue la sangre del Cordero en los postes de sus casas. Y ahora, la sangre de Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, es la que nos libera de toda esclavitud y su sangre nos libra de la muerte eterna, trayendo así eterna redención, como ya lo vimos en Hebreos capítulo 9, versos 11 y 12. Alabado sea nuestro Rey y Salvador. Ahora, hay que aclarar que no es lo mismo salir que ir saliendo. No es lo mismo ir saliendo que estar fuera. Cuando los israelitas empezaron a salir de Egipto fue el día 14, pero terminaron de salir o ya estaban fuera hasta el día 15. Esto por Números capítulo 33 en el verso 3, donde dice, de Ramsés salieron en el mes primero. A los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Las dos palabras que tradujeron como salieron en este verso no son la misma palabra y están
mal traducidas. Así que tenemos que ir al hebreo. La primera palabra salieron es nashá, que significa empezar un viaje. Y la segunda palabra salieron es yatzá, que significa estar fuera. Las dos palabras las tradujeron como salieron. Y es ahí donde hay un error que es el que puede crear confusión. Traduciendo correctamente las palabras y ordenando las comas sería: de Ramesés empezaron su viaje, Nashá, en el mes primero. Luego, después, al siguiente día del día 14, que sería el día 15, dice, a los 15 días del mes primero ya estaban fuera, yatzá, los hijos de Israel con mano poderosa. Hay que entender que para la salida de Egipto no dice día, solo dice mes. Dice salieron, pero es la palabra nashá, que es empezaron el viaje en el mes primero. No dice el día, pero sí dice el día y mes para cuando ya estaban fuera, para cuando salieron. Dice a los 15 días del mes primero, ahí está el día y el mes. Dice salieron, pero aquí la palabra hebrea es yatzá. Es a los 15 días del mes primero estaban fuera los hijos de Israel con mano poderosa. Ahí mismo en Números 33, en el verso 5, dice que salieron de Ramasés y acamparon en Sucot. El día 15 acamparon y guardaron el reposo, como ya lo hemos estado viendo. Y en todos los versos siguientes de Números 33, donde dice salieron, la palabra es nasá y es empezar un viaje. Y en Éxodo 12:37, donde narra lo mismo, la salida del pueblo de Dios de Egipto, ahí también lo confirma. Y ahí dice partieron. Y la palabra es la misma, nashá, empezar un viaje. Y la Reina Valera, cuando encierra una palabra en esas comillas, en Números 33, donde dice el segundo día, la misma Reina Valera con esas comillas nos indica que es un texto añadido, por lo que lo del segundo día está añadido, y eso lo podemos comprobar con cualquier otra versión de Biblia que podamos ver. Por lo pronto seguimos en este tema. En Éxodo 12:43 dice, ningún extraño comerá de ella. Extraño o extranjero es alguien que no cumple la ley de Dios, y de estos hay muchos que sí son descendencia judía o descendencia de Jacob, pero que no cumplen la ley. El verso 45 dice, el extranjero y el jornalero no comerá de ella. El jornalero son aquellos que solo hacen lo que hacen a cambio de un sueldo o de una retribución. Son los que hacen las cosas no por fe, sino por un pago. Estos no pueden participar de Pesaj aún y guarden el sábado o cumplan ciertos mandamientos. Si reposan el sábado solo porque su jefe o alguien se los dice o te lo ordena, estarían obedeciendo a ese alguien, no a Dios. Y eso es hacerlo no por fe, sino porque alguien te lo ordena o te lo dice. Si no lo hacen por fe, aún reposes en sábado o guarden mandamientos, y aún siendo judío, israelita o gentil, no pueden tomar o comer de Pesaj, porque esos son los jornaleros. Israelita, judío o gentil, pero jornalero. Y el jornalero no puede tomar de Pesaj. Y cuidado con estar ofreciendo algo incluso a niños para que cumplan mandamientos de Dios. Igual ellos serían como jornaleros porque harían lo que hacen por lo que se les da a cambio. Es bueno enseñarles, pero debemos enseñarles que los mandamientos de Dios se cumplen por obediencia a Dios, no por obedecer a sus padres terrenales, ni por el dulce o la recompensa que usted les va a dar. Hacer las cosas por una retribución es hacerlas por la retribución, no es hacerlas por obediencia a Dios ni por fe con Dios. Y quien hace eso o quien hace las cosas de esa manera es un jornalero. El verso 48 dice, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación.
pero ningún incircunciso debe comer de ella. El verso 49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero, porque el extranjero deja de ser extranjero y pasa a ser como uno de vuestra nación, como lo acabamos de leer. Pasa a ser conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, como está en Efesios capítulo 2, verso 19. Y entonces, ¿qué día nace el pueblo de Dios? El día 15. Ahora lo tenemos claro. El primer día de panes sin levadura. ¿Por qué? Porque dice Éxodo 12:17, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Y el verso 41 dice, pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Dios salieron de Egipto. En el primer día de la fiesta de panes sin levadura, en un mismo día, Dios los sacó de Egipto y en un día nació una nación, un pueblo, el pueblo llamado por Dios mi hijo y mi primogénito. Y es de lo que habla Isaías 66:8, cuando pregunta, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Así es, así fue. Y todavía dice, ¿nacerá una nación de una vez? Así fue cuando salieron de Egipto. Y dice, pues cuando Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Para terminar, vamos a entender un poco Pesaj en nuestras vidas. Sin que los israelitas lo supieran, cuando Dios los ingresó en Egipto, Dios los estaba conduciendo en los tiempos de acuerdo a sus planes. Y lo mismo hace con nosotros hoy en nuestras vidas. Nosotros también somos conducidos a Egiptos, a esclavitudes, a aflicciones. La mayoría de las veces no nos damos cuenta, pero somos conducidos a esclavitudes de trabajo, de compromisos. Nos esclaviza la familia. Hay esclavitudes que nos esclavizan a tener logros, a cumplir objetivos, a lograr metas que nos proponemos nosotros mismos. Todo esto son nuestras esclavitudes y egiptos de hoy. Deberíamos preguntarnos y analizarnos nosotros mismos. ¿Ya salimos de Egipto nosotros? ¿Ya salimos de nuestras esclavitudes de quehaceres, de ocupaciones seculares y de ocupaciones con personas que nos ocupan y que no quieren saber de Dios? Aún esas personas sean familiares o seres queridos. ¿Ya salimos de esas esclavitudes de Egipto? Esto es de lo que debemos salir, no salir de las ciudades. Debemos salir de Egipto, pero de las esclavitudes de Egipto. Por último, Dios revela lo que necesita ser revelado antes de que suceda y en ocasiones informa de lo sucedido después de que ya sucedió. Y cuando Dios revela o avisa lo que va a ocurrir, no da detalles, no dice cómo ni quiénes. Da visiones de las que después se tiene que buscar la interpretación correcta. Pero todo es parte de su plan. Dios le avisó a Abraham que su descendencia estaría cautiva en nación extranjera, pero nunca le dijo en qué nación sería. No le dijo que sería en Egipto, ni tampoco le dijo de las 10 plagas con las que luego salvaría a su pueblo de esa nación. Dios solo le dijo que Él los estaría cuidando y los sacaría de ese lugar, pero no les dijo cómo. En Génesis capítulo 15, en los versos 13 y 14 dice, entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le está diciendo a Abraham que su descendencia vivirá en tierra ajena. No le dijo cuál era esa tierra, pero Dios le está revelando esto antes de que suceda. Y a nosotros hoy
nos lo informa después de que ya sucedió y dice que serían esclavos ahí y que serían oprimidos 400 años y que después de esto saldrían con gran riqueza. Y se cumple maravillosamente la palabra de Dios y con exactitud, porque precisamente en Éxodo 12, en el verso 40, dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ahí habitaron 430 años, pero fueron esclavos solo 400, porque los primeros años vivía aún José como segundo de Faraón, y no eran esclavos. Y en los versos 35 al 36 dice que hicieron los israelitas como Moisés se los mandó y pidieron de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Dios dio gracia al pueblo ante los egipcios y los egipcios les dieron todo cuanto pedían. Salieron con gran riqueza, como Dios le dijo a Abraham que saldrían, y fueron esclavos 400 años, como Dios se lo dijo a Abraham. Bendito sea nuestro Dios eterno que nos hace entender todo esto y que nos revela las verdades de su palabra. En este tema es todo, hermano. Espere la segunda parte. Que Dios le bendiga y le guarde.